Muy buenas noches, queridos amigos. Gusto de saludarlos. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios al comenzar el día sábado del día de hoy, y más aún en tiempo de Pascua. Así que todos nosotros estamos, de algún modo, estamos relacionados con este concepto de que nuestro Señor Jesucristo murió por causa de nuestros pecados. ¿Qué significa que Jesús muriera el viernes por la tarde y que tuviera que descansar en una tumba? Aproximadamente, si seguimos la secuencia de los tiempos del sacrificio de Jesús, cuando él es apresado, es aproximadamente el viernes por la noche en el Getsemaní, entregado por el traidor Judas, y luego es llevado ante el Sanedrín, y luego es encontrado culpable, y luego es llevado ante Pilato. Pilato lo envía al día siguiente a Herodes. Herodes se siente que él no es el responsable, lo vuelve a mandar a Pilato, y el viernes por la mañana ya Pilato hace toda la pantomima de lo que nosotros conocemos durante el día de la preparación. Para los judíos, el día viernes era un día muy especial porque ese día las familias se preparaban para poder tener un día especial de adoración con Dios, para Dios, en el día de la adoración, que era el día sábado o el Shabbat, conocido también en la Biblia como el Shevi. Shevi significa séptimo día de la semana, o Shabbat era el día de reposo que Dios había establecido en el Edén y que por supuesto lo había introducido dentro de la ley mosaica como un recordatorio para adorar al Creador. Este concepto era no solamente un concepto, era una práctica por siglos aceptada y por supuesto adoctrinaban a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, de que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso, que era el creador y que había que reposar el día que él había establecido. Jesucristo había aprendido esta enseñanza desde niño, sus padres le habían enseñado, y por supuesto él había aceptado de que el día de reposo era el día del Creador. Por eso que dice él que el sábado había sido hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Es decir, que Dios concede el sábado porque ya el hombre existía. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros, porque a través del sábado Dios nos permite recordarle a Él como nuestro creador. Había pasado ya la hora del juicio de Jesús y luego fue llevado a la crucifixión. La historia dice que más o menos a la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, Jesucristo estaba en la cruz y había llegado la hora de la preparación. Acostumbraban en los tiempos de Jesús embalsamar a las personas, ponerles ungüentos para que preservar de alguna manera el cuerpo de la persona que había fenecido. Las mujeres, después de haber estado todo el día en el trajín y los días anteriores en el trajín de ver dónde estaba Jesús y qué es lo que realmente le estaba pasando en los procesos y los juicios y las condenas y los azotes y el maltrato encarnizado que recibió Jesús, tal como lo describimos anoche en el libro de Isaías, había tenido a las mujeres que hacían esa labor muy ocupadas, que no pudieron preparar las especias para poder untar el cuerpo de Jesús con las especias aromáticas que normalmente eran parte de la costumbre. Es así que ellas, después de ver a Jesús muerto en la cruz y José de Arimatea y Nicodemo recoger el cuerpo de Cristo, fueron hasta la tumba. Normalmente las tumbas eran espacios que se abrían en medio de la roca y allí se hacía un lugar para que la persona pudiera ser acostada, el muerto pueda ser puesto en un lugar específico dentro de la caverna y luego se cerraba con una piedra grande los sepulcros.
José de Arimatea había comprado hacía poco esa sepultura para su familia. Así que cuando había acontecido la muerte de Jesús, él se ofreció a llevar el cuerpo de Cristo a la tumba que era la de él y de su familia. Era una tumba que nadie había usado antes. En otras palabras, era un lugar donde reposaban los muertos hasta que se convirtieran en cadáveres y finalmente sus huesos podían ser guardados o de algún modo preservados en algún lugar donde la familia prefería tenerlo. En esa ocasión, entonces, llegando ya a las horas de la tarde, cuando fueron a preparar las especias aromáticas, seguramente combinaban algunas esencias, una de la otra, perfumes, etcétera, ungüentos. No les alcanzó el tiempo para poder hacer ese trabajo que seguramente les tomaría un buen tiempo. Yo no sé si ellos conocían bien el proceso de putrefacción del cuerpo humano, pero ellos se prepararon para que el domingo, es decir, más o menos, si estamos hablando de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde de la puesta del sol del día sábado, que era más o menos aproximadamente a esa hora también, entonces 24 horas después tal vez el cuerpo no estaría tan descompuesto como para poder preparar los ungüentos aromáticos y poder untar el cuerpo de Jesús. Lo interesante de esta historia es que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le dice que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según su costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, y en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Lastimosamente no habían podido hacer el trabajo, aunque tenían el ungüento, los líderes o los personajes como José de Arimatea y todos ellos. Entonces, las mujeres, al no poder hacer eso, porque ya había llegado el día de reposo, no pudieron untar el cuerpo de Jesús y por tanto se preparaban para hacerlo el día siguiente cuando terminara la puesta del sol. ¿Qué significa para nosotros la inactividad de Jesús en esta ocasión? No solamente era el día de reposo para los judíos, sino también era una fiesta muy especial en la cual en la Pascua, símbolo de liberación, los judíos conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel. Por tanto, ese día era un día sumamente especial. Y no es coincidencia, porque la profecía así lo había estipulado, que justamente en ese día de la Pascua, en la cual se recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, también se conmemoraría para siempre, por la eternidad, la liberación del pecado gracias al sacrificio de Jesucristo. Ese viernes por la noche Jesucristo quedó en la tumba, inerte, durante todo el día sábado. Un día especial para él, para los judíos, para la humanidad. El reposo del día sábado de Jesús, muerto, hecho hombre, muerto, después de la crucifixión, no hacía otra cosa más que confirmar que el día sábado era santo de Jehová. Según la interpretación de todos los teólogos y nosotros que estudiamos la Biblia y tratamos de explicarla, el día sábado era un día muy especial para Jesús. Por tanto, habiendo tanta actividad el día viernes, jueves y miércoles, las actividades cesaron a la puesta del sol. El Creador, el que había estado en la creación, hecho hombre, estaba cumpliendo la misión de salvar al hombre del pecado. El mismo Creador que un día dijo a las plantas con su voz que se crearan,
a las aves, a los monstruos marinos, a la naturaleza. El mismo creador que con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra y le entregó una mujer como Eva. El mismo que hizo la conmemoración de esa semana de la creación, haciendo que el día séptimo de la semana de la creación se convirtiera en el día de descanso, de bendición, de santificación, separado con un solo propósito, para adorar al Creador, ahora también estaba siendo confirmada por la muerte de nuestro Salvador. Es el día séptimo de la semana en el que Jesús descansa en la tumba de José de Arimatea. Es en el día séptimo donde Jesús confirma su actitud de respeto al día que él mismo había instituido para recordar al hombre que él era el creador de los cielos y de la tierra. Era Dios hecho hombre. Era Dios entregado en su Hijo por la raza caída. Era Dios confirmando que él como creador se merece parar nuestras actividades, se merece el detener nuestras actividades propias humanas para dedicarle un día como un acto de respeto y reconocimiento de que Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Creador. Cuando nosotros leemos el Salmo 100, que hoy vamos a leer como parte de nuestra alocución, como parte de nuestro mensaje, simplemente podemos decir lo siguiente. Quiero que ustedes abran sus Biblias y lean conmigo en el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y no nosotros. Y no dice, y él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo no hace otra cosa más que reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador. Este salmo no hace otra cosa más que invitarnos a alabar a aquel que en la cruz del Calvario, Dios hecho hombre, descansó, certificó de que ese día era el día del Creador. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ese día de descanso, ese día de reposo, ese día santo, Jesús pasó en la tumba. Y muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro para tratar de untar el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas. Y encontraron que la piedra estaba removida. Mañana por la mañana, a las 10:30 de la mañana, vamos a meditar juntos en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a comprender a plenitud por qué la resurrección de Jesús, después de aquel fin de semana trágico, triste, doloroso, para él, para su madre y para su familia, pero triunfante para nosotros, porque convirtió la cruz del fracaso, la convirtió en el símbolo del éxito sobre el pecado. Nosotros mañana vamos a estudiar acerca de la resurrección de Cristo, pero cuando llegaron aquel domingo por la mañana, primer día de la semana, encontraron el sepulcro, la piedra estaba corrida
el cuerpo de Cristo ya no estaba, había resucitado. Alabemos el nombre de Cristo, su victoria sobre el pecado, porque también es la victoria tuya y es la victoria mía. Que el Señor nos ayude a acogernos a sus brazos de amor, porque su sacrificio te llega a ti y a mí. Que el Señor nos bendiga en este día. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, porque en el sacrificio de Jesucristo recibimos el perdón y la salvación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo. Quizás suene un poco paradójico que nos alegremos de la muerte de Jesús, de la muerte de un ser, pero gracias a esa muerte nosotros hemos alcanzado vida. Gracias porque en Él podemos tener paz y sobre todo la esperanza de un día ser para siempre liberados de esta condición de pecado. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Te pedimos que tú ayudes a nuestros seres amados que están delicados de salud, que no falte su fe, que puedan confiar en tus promesas, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos, una vez más, nos encomendamos y al pie de la cruz te lo pedimos todo por el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que ésta pueda ser compartida por ustedes a vuestros amigos y compañeros. Llevad este evangelio a otras personas y que Jesucristo pueda ser la esperanza de gloria de todo ser humano que conoce más de Jesús. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana. Tu encuentro con Jesús. Chao, chao.